Buenos días, alumnos, bienvenidos al área de razonamiento verbal. El tema de hoy es eliminación de oraciones. Vamos a ver qué es una oración eliminada. Un ítem de oraciones eliminadas constituye un texto compuesto por oraciones o frases, las cuales, a pesar de ser correlativas, son segmentos discursivos prácticamente sin conectores, lo que hace más difícil enlazarlas unas con otras, ¿no? Entonces, el tema de las oraciones eliminadas está íntimamente vinculadas con la comprensión del texto. Es más, hasta podemos decir que es una forma de esta, ¿no? Sin embargo, en una oración eliminada no solo hay que interpretar textos mediante la lectura, sino que estos deben ser sometidos a un proceso de depuración. Dicho proceso consiste en superar la imperfección y eliminarlo, ¿no? El elemento extraño que no esté con el contenido del discurso. Es más, miren, en un procedimiento que se utiliza para resolver un ítem, ¿no? El procedimiento para resolver una pregunta de una oración eliminada, debemos de comprender los siguientes pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero debes interpretar el contenido de cada unidad informativa. Este primer paso supone asimilar la información de cada cual y reconocer las conexiones existentes entre la unidad y unidad. Para esto hay que alternar sistemáticamente el análisis y la síntesis, ¿no? Luego también debemos identificar el asunto principal, tema, el título del texto. Este segundo paso es el más importante, ya que determina la correcta elección de la oración eliminada. Y tercer punto, debes elegir la unidad informativa impertinente. Esta elección supone a la eliminación de aquella frase o oración que se repite o que contradice el argumento del texto. Eso tienes que fijarte. ¿En qué consiste entonces la eliminación? Consiste en que es un ejercicio verbal compuesto por un texto con 5 unidades informativas, entre las cuales hay que identificar y eliminar aquella que es impertinente, o sea que por razones de repetición, disociación o contradicción, o que no está ahí, ¿no? Hay que eliminarla. ¿Cuáles son los criterios de eliminación? Al desechar una de las unidades informativas, tenemos que proceder objetivamente sobre la base de una razón válida que permita justificar su impertinencia, ¿no? La eliminación de dicha unidad puede hacerse por las siguientes razones. Estos 3 criterios de eliminación tenemos que tener muy en cuenta: por disociación, por contradicción, por repetición o redundancia. Por disociación, ¿en qué consiste? Es cuando el tema sufre una desvinculación, y 3 son las principales modalidades: la inconexión, la irrelevancia y el énfasis innecesario, ¿no? En cambio, por la contradicción es cuando una unidad contiene una idea totalmente opuesta. Se eliminará, ¿no?, la información por ser un obstáculo para la comprensión del contenido del texto, ¿no? Y por la repetición o la redundancia es aquella oración que contenga una idea que se repita innecesariamente, ¿no?, dentro de una información ya vertida. Debe ser eliminada, ya que no contribuye ni a la ampliación ni al esclarecimiento del sentido global del texto, ¿no? Simplemente se hace innecesaria por su redundancia, porque se vuelve a repetir.
Entonces, esos 3 puntos tienes que tenerlo presente para eliminar las oraciones innecesarias. Tenemos un ejemplo. Recuerda, primero hay que interpretar el contenido de cada unidad informativa, luego identificar el asunto principal del tema y el título. Y como tercer punto debes recordar que debes elegir la unidad informativa impertinente, que ya te lo expliqué al inicio. Entonces acá miren, en estas oraciones nosotros vemos, ¿qué observamos? Acá nosotros tenemos un texto planteado que nos informa sobre el respeto y la gratitud profesados a la lógica y a las matemáticas, ¿no? Entonces, en consecuencia, correcto decir que ellas respaldan nuestras respuestas al mundo. No, son nosotros mismos, ¿no? Más que simplemente necesarias y en las que estamos descubriendo en todo lo que nos rodea. Ahora notamos que la cuarta oración incurre en la redundancia que está comprendida en la primera oración. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta que yo voy a marcar? Es la 4. Muy bien, ¿ven? Entonces, ahora en el siguiente que yo tengo, donde dice cuando su padre partió a Troya, ¿de quién estamos hablando acá? Estamos hablando de una obra literaria, ¿verdad? Entonces acá el contenido del texto, ¿no? Va a ver lo fundamental que es acerca de la búsqueda que hace Telémaco para encontrar a su padre Ulises, ¿no? Entonces, en consecuencia, podemos establecer que abandonado Telémaco, ¿no? Siendo bebé, más tarde se va de su patria para buscar y conocer a Ulises. Entonces viaja por Esparta conociendo a Néstor y a Menelao, ¿no? Y finalmente llega a encontrar en Ítaca y juntos matan a los pretendientes perversos que aprovecharon la ausencia, pero la segunda oración que nosotros observamos acá se aleja del tema, ¿no? Al plantear que Telémaco creció al lado de su virtuosa madre, y no fue así, ¿verdad? Él salió en busca, ¿no?, de su padre. Entonces esa oración hay que eliminarlo, que viene a ser la número 2, ¿no? Pasamos al siguiente. En este siguiente ejemplo vamos a ver cuál alternativa lo vamos a sacar. Pues la idea, ¿no?, vertida tiene el propósito de explicarnos en qué radica el mérito del filósofo. Así que el mérito podría ser el descubrimiento de soluciones y la capacidad para resolver problemas, o su agudeza, ¿no?, lo que la información que aporta, o la novedad y la fertilidad de sus métodos. Si observamos la información de la quinta oración, notaremos que se disocia o es opuesto de la asociación del tema central, ya que se refiere al objetivo del filósofo. Entonces lo que eliminaremos nosotros será la alternativa A, ¿no? Y en el otro ejemplo, pues ahí el contenido textual se orienta a informarnos acerca de qué y cómo y cuenta, ¿no?, los fabulistas Tomás de Iriarte y Félix, ¿no? Por tanto, es acertado plantear que Iriarte cuenta bien, es ingenioso y discreto y combate la ignorancia, además de la pedantería, ¿no? Por otro lado, Samaniego es grandioso, natural, combate la pereza, hipocresías, ¿no? Pero la primera oración se aleja del tema abordado al referirse el carácter célebre, ¿no?, de estos fabulistas. Entonces, lo que allí no concuerda
es la alternativa B, o sea, la 1, ¿no? Entonces, chicos, así tienen que analizar oración por oración. No se olviden de resolver su libro guiándose de los ejemplos dados. Las oraciones no pertinentes respecto a la coherencia de cada texto. Esto ya está en tu libro, lo vas a desarrollar lo que es tu libro. Yo te voy a dar las alternativas y tú vas a analizar el por qué hemos eliminado estas oraciones. En el número 1 tenemos la B, en el número 2 tenemos la E y en el siguiente, el número 3, tenemos, acá están todas las preguntas, mejor dicho, sus respuestas del libro, ¿no? Vas a ver estas respuestas y vas a marcar en tu libro, pero para eso vas a leerlo para saber por qué se han encerrado estas alternativas. Ya sabes, quédate en casa, cuídate y utiliza la mascarilla al salir de casa y lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. No te olvides, cuídate, hasta pronto y resuelve tu libro.